El Dios eterno. La Iglesia profesa incesantemente la fe expresada en el primer artículo de los más antiguos símbolos cristianos, diciendo: creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de cielos y de tierra. En estas palabras se refleja de un modo conciso y sintético el testimonio que el Dios de nuestra fe, que es el Dios vivo y verdadero de la revelación, ha dado de sí mismo, según la carta de los Hebreos, hablando por medio de los profetas y últimamente por medio de su propio Hijo unigénito. Hebreos 1, versículos 1 y 2. La Iglesia, saliendo al encuentro de las cambiantes exigencias de los tiempos, profundiza la verdad sobre Dios como lo atestiguan los diversos concilios. Quiero hacer una referencia aquí al Concilio Vaticano I, cuya enseñanza fue dictada por la necesidad de oponerse de una parte a los errores del panteísmo del siglo XIX y de otra a los del materialismo que entonces comenzaba a afirmarse. El Concilio Vaticano I enseña que la Santa Iglesia cree y confiesa que existe un solo Dios que es vivo y verdadero, y que es creador y señor de cielos y tierra, y que es omnipotente y eterno, e incomprensible, infinito por inteligencia, por voluntad y por toda perfección, el cual, siendo una única sustancia espiritual, totalmente simple e inmutable, debe ser predicado real y esencialmente y distinto del mundo, felicísimo en sí y por sí mismo, e inefablemente elevado sobre todas las cosas que hay fuera de él y que pueden ser concebidas. Cons Dei Filius. Es fácil advertir en el texto conciliar parte de los mismos antiguos símbolos de la fe que también rezamos cuando decimos creo en Dios omnipotente, creador de cielos y tierra, pero desarrolla esta formulación fundamental según la doctrina contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Gracias al desarrollo realizado por el Vaticano I, los atributos de Dios se enumeran de forma más completa que la de los antiguos símbolos. Por atributos entendemos todas las propiedades del ser divino que se manifiestan en la revelación, como también en la mejor reflexión filosófica. La Sagrada Escritura describe a Dios utilizando diversos adjetivos, y se trata de expresiones del lenguaje humano, que se manifiesta muy limitado, sobre todo cuando se trata de expresarse sobre la realidad totalmente trascendente que es Dios en sí mismo. El pasaje del Concilio Vaticano I que antes ha sido citado confirma la imposibilidad de expresar a Dios de un modo adecuado porque es incomprensible e inefable. Sin embargo, la fe de la Iglesia y su enseñanza sobre Dios, aun conservando la convicción de su incomprensibilidad e inefabilidad, no se contenta con hacer solamente la llamada teología apofática. Así lo hace también esta teología, cuando se contenta solo con eso. La Iglesia no lo hace de esa manera, y tampoco se limita a constataciones de carácter negativo, sosteniendo que el lenguaje humano, y por tanto también el teológico, pueda expresar exclusivamente o casi solo lo que Dios es, al carecer así de las adecuadas expresiones para explicar realmente lo que el ser, siendo Dios, es. Así el Vaticano I no se limita a afirmaciones que hablan de Dios según la vía negativa, sino que se pronuncia también según la vía afirmativa. Por ejemplo, enseña que este Dios, esencialmente distinto del mundo, a mundo distinctus, ridet essentia, es un Dios eterno. Esta verdad está expresada en la Sagrada Escritura en varios pasajes de modo diverso. Así, por ejemplo, leemos en el libro del Sirácides: el que vive eternamente, juntamente creó todas las cosas. 18:1. Y en el libro del profeta Daniel, Él es el Dios vivo y eternamente subsistente. 6:27. Así pues, parecidas son las palabras del Salmo 101, de las que se hace eco en la carta de los Hebreos. Al principio, cimentaste la tierra y el cielo, porque son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Se gastarán como la ropa vieja, serán como un vestido que se muda, pero tú en cambio eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Salmo 101, versículos 26 al 28. Algunos siglos más tarde, el autor de la carta a los Hebreos volverá a tomar las palabras del citado Salmo. Tú,
Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos, porque son obra de tus manos. Ellos perecerán, y como un manto tú los envolverás, y como un vestido se mudarán. Pero tú permaneces, el mismo, y tus años no se acabarán. 1, 10 a 12. La eternidad es aquí el elemento que distingue esencialmente a Dios del mundo, mientras que éste está sujeto a cambios y pasa, Dios permanece por encima de todo el devenir del mundo. Dios es necesario y además es inmutable. Tú permaneces siempre siendo el mismo. Consciente de la fe en este Dios que es eterno, San Pablo escribe al Rey de los siglos, inmortal e invisible y único Dios, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta escritura la hace en la carta primera a Timoteo, del 1 al 17. La misma verdad tiene en el Apocalipsis aún otra expresión cuando dice: yo soy el Alfa y el Omega. Así lo dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. 1:8. En estos datos de la revelación haya expresión también la convicción racional a la que se llega cuando se piensa que Dios es el ser subsistente y por lo tanto necesario y por lo mismo eterno, ya que Él no puede tener ni principio ni fin, ni sucesión de momentos en el acto único e infinito de su existencia. La recta razón y la revelación encuentran una admirable coincidencia sobre este punto, siendo Dios una absoluta plenitud del ser, ipsum ens, per se subsistens. Su eternidad grabada en la terminología del ser debe entenderse como una posesión indivisible y perfecta y simultánea de una vida sin fin, y por lo mismo como un atributo del ser que es absolutamente por encima de todo tiempo y de toda existencia. La eternidad de Dios no corre con el tiempo del mundo creado, no corresponde a él, no lo precede ni lo prolonga hasta el infinito, sino que está más allá de él y por encima de él. La eternidad con todo el misterio de Dios comprende en cierto sentido desde el más allá y por encima de todo lo que está desde y dentro, y sujeto al tiempo y al cambio y a lo contingente. Así viene a la mente las palabras de San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando dice: en él vivimos y nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17, versículo 28. Decimos desde el exterior, para afirmar con esta expresión metafórica la trascendencia de Dios sobre las cosas y de la eternidad sobre el tiempo, aun sabiendo y afirmando una vez más que Dios es el ser, que es interior a ser mismo de todas las cosas, y por lo tanto también al tiempo, que pasa como un sucederse de elementos, cada uno de los cuales no está fuera del abrazo eterno de Dios, pero Dios sí está por encima de todas esas cosas. Dios está fuera de la existencia, fuera del tiempo, fuera del haber, del poder y del ser de la creación. Él trasciende todas esas cosas y existe solo por el hecho de existir. El texto del Vaticano I expresa la fe de la Iglesia en el Dios vivo y verdadero y eterno, y es eterno porque es la absoluta plenitud del ser, que como lo indican claramente los textos bíblicos que están citados, no puede entenderse como una suma de fragmentos o partículas del ser que cambien de ninguna manera, ni con el tiempo, ni con nada. La absoluta plenitud del ser se puede entender únicamente como eternidad, es decir, como total, indivisible y posesión de ese ser que es la vida misma de Dios. En este sentido, Dios es eterno, es un nunc, un ahora, que es subsistente y que es inmutable, cuyo modo de ser se distingue esencialmente del de las criaturas, que esos sí son seres contingentes. Así pues, el Dios vivo que se nos ha revelado a sí mismo es el Dios eterno. Más correctamente, decimos que Dios es la eternidad misma, la perfecta simplicidad del ser divino, omnio simplex. Exige esta forma de expresión.
Cuando en nuestro lenguaje humano decimos que Dios es eterno, indicamos un atributo de su ser divino, y puesto que todos los atributos no se distinguen concretamente de la esencia misma de Dios, mientras que los atributos humanos sí se distinguen del hombre que los posee. Al decir que Dios es eterno, nosotros afirmamos que Dios es la eternidad. Esta eternidad para nosotros, que somos sujetos al espacio y al tiempo, es incomprensible como la divina esencia, pero ella nos hace percibir incluso bajo este aspecto la infinita grandeza y majestad del ser divino, a la vez que nos colma de alegría el pensamiento de que este ser que es la eternidad comprende todo lo que es creado y contingente, incluso nuestro pequeño ser y cada uno de nuestros actos y cada momento de nuestra existencia, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Señores, aquí les hago un pequeño paréntesis. Yo siempre le digo a las personas cuando hablan conmigo, recuerda siempre que Dios no hace la ley. Dios es la ley. Y en eso se resume todo. Dios sí crea, pero Dios es. Cuando se crea una prerrogativa de existencia o una prerrogativa de creación, que está supeditada por mandato de Dios a las criaturas, esa es una prerrogativa de criatura, pero no de Dios. Toda prerrogativa creada por Dios para su creación es precisamente para su creación, donde Dios es lo que esa forma parte. Es decir, que si una prerrogativa es creada por Dios para una armonía creacional, dicha prerrogativa responderá en cambio únicamente a Dios. Pero Dios no estará sujeto a ella. Dios es el que le dio el principio. Por eso Dios no hace la ley. Dios es la ley. Y al instituirla en la creación, la convirtió en una prerrogativa que solo a Él le responde. Continuando con la lectura.